Buenas tardes. Nuestro proyecto se llama Factores asociados a las caídas de los adultos mayores en 5 ciudades de Colombia, presentado por mi compañera Valentina Correa Monsalve y mi persona Jaycee Ripoll. Nuestras asesoras, la profesora Diana Isabel Muñoz y la doctora Doris Cardona Arango. Bueno, con respecto al envejecimiento en Colombia, según el reciente censo que hizo el Departamento Administrativo Nacional de Estadística del DANE, que fue en el 2018, la población de adultos mayor es del 9,1%, siendo algunas ciudades las que tienen mayor proporción de esta población, como Bucaramanga y Medellín, seguidas de Popayán, Pereira y Santa Marta. Bueno, como tal, el envejecimiento conlleva a una variedad de cambios morfológicos, fisiológicos, mentales y funcionales que, si se suman con buenos hábitos de vida saludables y condiciones sociales y emocionales adecuadas para la adulto mayor, van a llevar a un envejecimiento óptimo y una buena calidad de vida. De lo contrario, cuando no son buenos hábitos de vida saludables sumados al envejecimiento, llevan a limitar el objetivo del desarrollo sostenible para el país con el cual está comprometido, específicamente en cuanto a la salud y el bienestar. Bueno, uno de los eventos que frecuentemente genera condiciones de limitación funcional, disminución de la calidad de vida, incluso gastos altos económicos para el país, son las caídas. Estas son definidas como el acontecimiento involuntario de perder el equilibrio y, como consecuencia, el cuerpo cae al suelo sobre una superficie firme. A esta situación está expuesto cualquier adulto mayor. Con respecto a la prevalencia de caídas anual, la Organización Mundial de la Salud reportó alrededor de 37,3 millones de caídas. Y en Colombia, el Estudio Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento en el año 2015 reportó una prevalencia de caídas del 31,9%, teniendo mayor frecuencia las mujeres. Un estudio transversal en Chile en el año 2019 documentó acerca de los factores asociados, que fueron en la edad, los adultos mayores entre los 76 y los 80 años, la mujer, disfunciones auditivas, alteraciones visuales, la discapacidad, mala percepción de salud, y aunque hay estudios que hablan acerca de la prevalencia y los factores asociados a las caídas, no se disponen de estudios recientes, específicamente de las 5 ciudades seleccionadas para este estudio, donde denoten la problemática de este estudio. Bueno, por lo tanto, el objetivo general de nuestro estudio es identificar los factores asociados a las caídas de los adultos mayores de 5 ciudades de Colombia. Los objetivos específicos son describir las características gráficas, económicas, sociales del estado de salud, de la salud mental y del bienestar, estimar la prevalencia de las caídas de los adultos mayores de estas 5 ciudades, establecer la relación de las características demográficas, económicas, sociales, del estado de salud, de la salud mental, del bienestar y las caídas, y analizar los factores asociados con las caídas de los adultos mayores. Por tal motivo, la hipótesis alterna de este estudio fue que los factores demográficos, económicos, sociales, del estado de salud, salud mental y bienestar están asociados a las caídas. Ya con respecto a la metodología, este estudio tuvo un enfoque cuantitativo observacional con diseño transversal con intención analítica. Con respecto a la muestra, fueron 2.506 adultos mayores de las ciudades de Pereira, Medellín, Popayán, Bucaramanga y Santa Marta, que fueron seleccionados a través del método probabilístico etápico. Los residentes o los participantes se entrevistaron en sus hogares. Y las variables, con respecto a la variable dependiente, fueron las caídas a través del autorreporte en el último año. Y las variables independientes fueron agrupadas en variables demográficas, económicas, sociales, del estado de salud, salud mental y el bienestar. Con respecto a los instrumentos, fue un cuestionario creado por el equipo investigador y también se adjuntaron escalas validadas. Por ejemplo, para la fragilidad fue la escala de Frail, para la funcionalidad familiar fue la escala de Apgar y para el sueño la escala de Pittsburgh. Con respecto a los sesgos,
Con respecto al participante, fueron dos sesgos, que fue el primero, que como eran adultos mayores, había una probabilidad de que se olvidaran como de ciertas respuestas y había ciertas preguntas que probablemente ellos se sintieran incómodos de responderlas. Y con respecto a a la selección, como ese estudio se realizó en pandemia, digamos que no se pudo, o sea, como que el alcance a los estratos 6 fue muy limitado. Bueno, en cuanto al análisis de los datos, se condujo a través de técnicas univariadas, bivariadas y multivariadas. Las variables cualitativas fueron reportadas por medio de su frecuencia absoluta y relativa. Se tuvieron en cuenta también medidas cuantitativas como la edad, pero estas fueron recodificadas o recategorizadas. Bueno, en cuanto al análisis bivariado, en este se tuvo en cuenta la prueba de chi cuadrado y la estimación de razones de prevalencia crudas. Para el análisis también se tuvo en cuenta el criterio de Hosmer-Lemaitre, donde tuviera un valor de significancia de menos 0,25. Para el análisis multivariado, se tuvo en cuenta el modelo de regresión logística binomial, el cual permitió calcular las razones de prevalencia ajustadas y tuvo en cuenta también el intervalo de confianza de 95%. Este modelo final fueron consideradas también las variables significativas que tuvieran una probabilidad inferior del 5%. En cuanto al estudio, fue clasificado como riesgo mínimo según la resolución 8430 y fue también aprobado por el comité de las instituciones que hicieron parte de este estudio. Bueno, ya con respecto a los resultados, la prevalencia total de caídas de las 5 ciudades fue el 18,8%. Ya específicamente en cada una de las ciudades, en Medellín, la prevalencia de caídas fue el 31,2%, de Santa Marta 21%, de Popayán 12,6%, Bucaramanga 18% y Pereira 11,3%. Bueno, este es el resumen de los resultados ajustados. Las variables que estuvieron asociadas con las caídas fueron las sociales, el estado de salud y de bienestar, donde se evidencia que los mayores frágiles tienen más de 3 veces de probabilidad de caerse con respecto a los que son prefrágiles. Este modelo logra explicar el 15,2% de la varianza de caídas. En cuanto a la discusión, este estudio encontró que 1 de cada 5 adultos mayores se ha caído al menos una vez durante el año, pues aquí en Colombia. Con respecto a la prevalencia de caídas, estudios recientes, como en Bogotá y en Estados Unidos, tuvieron una proporción de probabilidad de prevalencia de caídas mayor que nuestro estudio. Sin embargo, nuestros resultados siguen siendo importantes ya que afectan el estado de salud y el envejecimiento óptimo de los adultos mayores aquí en Colombia, por las secuelas que llevan pues también las caídas. Teniendo en cuenta también los resultados de nuestro estudio, se recomienda trabajar la salud general del adulto mayor, también el componente social, donde se crean estrategias como el funcionamiento familiar y el apoyo social, ya que son esenciales porque afectan directamente la dependencia y la calidad de vida del adulto mayor. Ya para terminar, con respecto a la conclusión, la prevención de las caídas es una meta posible, siempre y cuando se consideren los diversos elementos que confluyen alrededor de las caídas. Se recomiendan estrategias multicomponentes, es decir, que no solamente la parte física, sino la mental y la social, donde se integren las condiciones con respecto a la funcionalidad familiar, del estado de salud y del bienestar de los adultos mayores. Ya estas son la bibliografía. Muchas gracias. Muchas gracias.